La siguiente tabla proporciona símbolos para un sistema numérico de base 12 llamado números de Kai2. Escriba el número de base 10 de 962 como un número kaidosiano, que de nuevo es un sistema de numeración de base 12. Para el primer paso, escribiremos 962 base 10 en base 12. Una vez que hacemos esto, podemos determinar estos símbolos o el número de Kai2. Sabemos que en la base 10, los valores posicionales son potencias de 10. En la base 12, los valores posicionales son potencias de 12. Comenzando en el extremo derecho, tenemos el 12 al 0 o el valor posicional de 1, luego el 12 al valor posicional del primero o 12, luego el 12 al valor posicional del segundo 144, y así sucesivamente. El primer paso para escribir 962 base 10 en base 12 es determinar la potencia más alta de 12 que dividirá 962 al menos una vez. Porque 12 al tercero es mayor que 962. La potencia más alta de 12 que dividirá 962 al menos una vez es 12 a la segunda, lo que significa que usaremos estos tres valores posicionales para expresar 962 base 10 como un número en base 12. Para determinar el número entero en el 12 al segundo o el valor posicional de 144, dividimos 962 por 144. Hay 6 144 en 962. 6 veces 144 es 864, ahora restamos. Esta diferencia es 98. El cociente de 6 nos da el número entero en el 12 al segundo valor posicional, que es el valor posicional más a la izquierda. Este valor posicional aquí. Tenemos 6, luego tendremos un número entero en el 12 al valor posicional del primero o del 12, y un dígito en el 12 al 0 o al valor posicional de 1. Avancemos y registremos los valores posicionales debajo de los números enteros. Tenemos 12 para el segundo, 12 para el primero, y 12 al 0. El siguiente paso es tomar el resto de 98 y dividir por el siguiente valor posicional, que es 12 al primero o 12. Entonces dividimos 98 por 12. Hay 8 12 en 98. 8 veces 12 es 96, resta. Lo diferente son 2. El cociente de 8 nos da el número entero en el valor posicional de 12, que está aquí, y luego tomaremos el resto de 2, luego dividiremos por el siguiente valor posicional, pero el valor posicional de 12 a 0 es el valor posicional de 1 y, por supuesto, 2 dividido por 1 es 2, y por lo tanto tenemos un 2 en el valor posicional de 1. Ahora podemos escribir el número kaidosiano usando los símbolos aquí. Necesitamos localizar los símbolos para 6, 8 y 2. Comenzamos con el símbolo de 6. Entonces el símbolo de 8. Y luego el símbolo para 2. Este sería el número de Kai2 para 962 base 10. Espero que hayas encontrado esto útil.